Tiene la palabra el diputado Agustín Rossi. El mundo cambió. El mundo cambió. Si Trump pone aranceles todo el tiempo, ¿por qué nosotros no podemos ponerlo? Para defender la industria y el trabajo argentino. Parece que es casi un capricho. ¿Por qué no defienden el mercado interno? ¿Por qué no defienden el consumo? Y el consumo es recomponer los ingresos de los argentinos. Diputado. Ya voy terminando, presidente. Hay que defenderlo, hay que recomponer los ingresos de los argentinos. No está mal que la gente gane bien. ¿En qué lugar está escrito que los argentinos tienen que sufrir? ¿Por qué hay que decirle que el único camino es que se tengan que inmolar en el altar de la deuda y del ajuste? Tiene que haber otro camino que la política les ofrezca a los argentinos. No puede ser que nosotros pongamos a un jubilado, una jubilada, un trabajador en la opción entre pagar la luz o comer. No puede ser que un tipo labure 10 horas por día y no llegue a fin de mes. Algo está funcionando mal. Y usted no lo quiere reconocer. Seguro que algo está funcionando mal. Estamos en comunicación con la persona que ha llevado adelante este discurso en la Cámara de Diputados hace algunos meses atrás, y él es el jefe de la bancada de Unidad Ciudadana y el Frente para la Victoria, el ingeniero Agustín Rossi. Agustín, ¿cómo te va? Marcelo Aymar te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy buenos días para todos. Bueno, gracias por estos minutos. ¿Alguien le dice, Agustín, al presidente Macri que sus políticas generan hambre? Bueno, se lo dicen las encuestas, se lo dicen las movilizaciones populares, se lo dice la gente común, el ciudadano de a pie. Probablemente no se lo digan ni sus funcionarios, ni el Fondo Monetario Internacional, ni Christine Lagarde. Bueno, me parece que eso es lo que pasa, digamos, ¿no? El presidente está rodeado de un séquito de funcionarios que le transmiten que todo está bien en la Argentina, o que todo va a ir bien en la Argentina, que no importa el dolor que le esté ocasionando a los argentinos, ¿no? Agustín, vos sos santafesino, que me parece que siendo santafesino y en esta semana en donde la política giró tanto en torno a la provincia de Santa Fe, además el tema del Día de la Bandera, me imagino que tus actos escolares seguramente fueron mejores que los míos, porque el recuerdo de Rosario, Belgrano, el lugar donde fue toda esta situación que nos hizo ser una patria y ser dignos. Cuando pasó lo del jueves con Macri, ¿qué sentiste? Bueno, me parece que eso que vale la pena contextualizarlo, ¿no? Y hacer una reflexión quizás un poquito más amplia. A mí me parece que hay en el macrismo, en el neoliberalismo, un desprecio por la historia. Los festejos en los días patrios han quedado reducidos desde que Macri es presidente, independientemente de este último, ¿no? Han quedado reducidos a festejos oficiales. Yo me acuerdo, sin participación popular. Me acuerdo que me hacen acordar a los festejos durante la dictadura, o quizás también en los primeros años de democracia, ¿no? En donde en realidad los festejos, pues los días patrios se reunían los funcionarios en alguna plaza, en algún lugar, algo de Fuerzas Armadas, algo de Fuerzas de Seguridad, algunas banderas de algunos colegios, y ahí terminaba el acto. Sí. Me parece que este desprecio por las fechas patrias, y obviamente digo fecha porque no es una fiesta patria para ellos, tiene también que ver con otros elementos, ¿no? El hecho de haber eliminado nuestros próceres de los billetes, y es también ir fomentando la falta o ayudando a no tener una identidad definida. Y cuando vos no tenés una identidad definida, es mucho más fácil ponértela desde otro lugar a esa identidad. Agustín, ¿sabés qué escuchaba ayer? Sí. Entonces, me parece que todo esto está fuertemente presente, ¿no? Lo que sucedió ayer, el jueves, es puesto todo esto exponencialmente, ¿no? El presidente se hizo un acto oficial, al cual el presidente no fue, duró 7 minutos, y el presidente fue a un acto en un club de barrio de la ciudad de Rosario, un club que, como todos los clubes de barrio, pero entró por la puerta de atrás, no tuvo contacto con los vecinos de la cuadra, con nadie tuvo contacto,
y terminó hablando de Hugo Moyano en el día de la bandera, que encima con la presencia de Cristina ese jueves aquí, Sí. con una que la recibieron más de 20.000 rosarinos, santafesinos, bueno, Mm. que el contraste fue harto evidente. No, lo que te iba a comentar es que ayer estaba escuchando, estaba viendo al periodista Alonso con el gato silvestre y decía que una de las cosas que tienen que ver con la falta de credibilidad y este proceso inflacionario tiene que ver con algo que decías vos recién, que si vos le pones animalitos a los billetes y sacás a los próceres, la lectura desde afuera es de desconfianza hacia la propia moneda, porque estás como cambiando ciertos ejes que tienen que ver con una estabilidad. O sea, los países que tienen moneda firme y fuerte no andan cambiando de figuritas a los billetes. Pero bueno, en definitiva, lo que quería era tratar de, entre semana... Sí, digo, el dólar tenemos Sí. la cara de George Washington desde hace años, ¿no? Claro, claro. Y si vamos a otras Y monedas... acá claro. nos quisieron hacer vender que qué inteligente, capúsimo. Sí. Bueno, pero me parece que esto es lo que pasa. Lo que quiero agregar una sola cosa más alrededor de esto. Sí. Para Rosario, el 20 de junio es doblemente significativo, porque Rosario es una ciudad que no tiene fecha de fundación Ah. y tampoco tiene fundador definido, ¿no? Entonces, los rosarinos, la bandera, el monumento a la bandera, es claramente emblemático porque es fuertemente distintivo de nuestra identidad. Nuestras otras identidades son más paganas, digamos, ¿no? Newbery Central, Claro. considerarnos parte de la cuna del rock nacional con Lito Nevia, con Lito, bueno, una cantidad de cuestiones de esas características, pero la realidad es que ese sentimiento es muy importante. Y agrego algo más, el sentimiento alrededor del 20 de junio. Ustedes deben recordar que cuando Macri asumió, intentó suprimir algunos feriados y otros declararlos movibles. Uno de ellos intentó suprimir un feriado del carnaval. En ese mismo decreto estaba el 20 de junio, como si fuese un día laborable más. No me acordaba de eso. Sí. La verdad que el conjunto de la ciudad se levantó para quejarse de una decisión de esas características, porque claro, los festejos del 20 de junio en la ciudad de Rosario volvieron a ser festejos claramente populares cuando fue un día feriado. Claro. Porque si no, la gente tiene que laburar. Sí. Y bueno, en la semana te decía que estuve escuchando una entrevista al pasar que te hicieron en un canal, creo que fue en América, en donde hablabas del proceso previo a las elecciones en donde Perotti termina ganando y siendo el nuevo gobernador de la provincia de Santa Fe, que va a asumir a fin de año. Y hablabas de que sentías una especie de sensación térmica. Entonces lo que quería era tratar de que nos expliques esa sensación térmica que después terminó cumpliéndose en las urnas con un triunfo de Perotti. ¿Lo sentías por qué situaciones del santafesino? ¿Por qué avecinabas un triunfo? Porque no eras el único que pensaba lo mismo. Yo también y otros colegas también pensábamos lo mismo. En cuanto no solamente más allá del proceso de unión entre Bielsa y Perotti. Va acumulando análisis racionales y al mismo tiempo va generando y va palpando lo que sucede en la sociedad, digamos, ¿no? Estaban dadas una cantidad de condiciones a favor nuestro. En primer lugar, lo primero que digo es, ya en el 2015, Lichi es electo gobernador de Santa Fe con el 30% de los votos, o sea que el otro 70% que se dividió, por eso ganó Lichi, Sí. pero ya eran santafesinos que no apostaban por la continuidad del oficialismo, del socialismo. Me parece que ese era un primer dato, ya había un descontento de la sociedad santafesina con el gobierno socialista desde ese momento. Ese primer dato. Segundo dato, cuando uno comparaba cómo estaban cada una de las fuerzas políticas, sin ninguna duda, eso era favorable para nosotros. Nosotros habíamos realizado un proceso de unidad, veníamos trabajando en la unidad desde el 2017, después que yo le gano una primaria para el legislador nacional Alejandra Rodenas, trabajamos los dos juntos durante toda la campaña, y ese creo que fue el cimiento del proceso de unidad del peronismo en la provincia de Santa Fe. Mientras tanto, nunca el oficialismo había
mostrado el socialismo tantas diferencias entre Bonfatti y Lisi, entre los dos con el candidato a intendente de Rosario, aparecía un oficialismo fracturado y debilitado porque se le había ido el intendente de Santa Fe, Claro. que ese pasó a Cambiemos, que Corrali, que terminó siendo el candidato de Cambiemos. Y si eso eran los datos, bueno, después había un candidato a gobernador como Omar, que salía y caminaba entre la gente. Y Bonfatti diagramaba sus salidas, digamos, no era un candidato suelto, no era un candidato que estaba ahí en Claro. esta provincia. Se nota mucho, digamos, ¿no? Cuando un candidato está bien porque se para manejando su auto en una estación de servicio, charla con uno, charla con otro, bueno. Claro, había un tema cuando de vos falta de veías presencia. Vos veías en la gente y lo veías en nuestra fuerza política, que cuando salíamos a recorrer o a militar, la recepción de nuestros candidatos era muy fuerte y había muchísimos militantes trabajando alrededor de eso. Bueno, Agustín, todo eso me daba la sensación térmica. Sí. Quiero tratar de que escuches un corte de Alberto Fernández entre semana, conferencia de prensa en San Juan, y son datos económicos muy duros, en donde él dice, bueno, si nosotros ganamos las elecciones nos vamos a tener que enfrentar contra el Fondo Monetario Internacional y el país va a estar en estas condiciones. Escuchalo y después te hago una pregunta breve sobre esto. Bueno. El gobierno de Macri, con la anuencia del Fondo Monetario Internacional, está malgastando nuestras reservas tan solo para pagar la fuga de dólares. Y dejan fugar dólares para generar un valor ficticio de dólar. El dólar no vale lo que vale. Vale lo que vale porque dejan fugar dólares a diestra y siniestra. Y mes a mes vemos como nuestras reservas caen a un ritmo del orden del 2.500 millones de dólares mensuales. Cuando Macri se vaya, nos va a dejar con 30.000 millones de dólares en depósitos, dinero de la gente, y 30.000 millones de dólares de deuda en LELIC. Dense cuenta de lo que estamos hablando. Y nos van a quedar, como toda reserva, alrededor de 40.000 millones de dólares. En ese contexto tenemos que hablar con los acreedores. La pregunta es qué me parece que yo pensaba, digo, bueno, ¿qué cosas tendría que sacar de Néstor Alberto para ese momento en donde tengan que charlar para renegociar? Porque los números, evidentemente, aparte de ser tristísimos y penosos, porque hablan de un despilfarro de esta administración, quería que me comentases las virtudes como dirigente político ante esa situación que va a tener que afrontar el país. Bueno, varias reflexiones allí, digamos, ¿no? En primer lugar, a todo lo que dijo Alberto, que lo comparto absolutamente y que ha sido muy claro y muy didáctico, hay que decir que en realidad este quemar reservas para mantener el tipo de cambio, funciona el tipo de cambio como el único ancla antiinflacionario que tiene el gobierno. Y entonces eso le permite al gobierno, si consigue que la inflación vaya deslizándose hacia la baja, le permite llegar en mejores condiciones electorales. Esto es lo que nosotros decimos de que el principal financista de la campaña del gobierno es el Fondo Monetario Internacional, porque le permite dilapidar reservas para mantener el tipo de cambio, y ese tipo de cambio es el ancla antiinflacionario. Claro. Entonces, y esto lo ha hecho el Fondo Monetario Internacional de manera excepcional por presión de los Estados Unidos en el fondo. Punto y seguido. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Bueno, nosotros lo que necesitamos hacer es definir un plan de crecimiento económico. Una vez que tengamos definido el plan de crecimiento económico, hay que sentarse con el Fondo Monetario Internacional, que para decirle que los compromisos financieros que el país tiene, nosotros lo vamos a cumplir, pero que esos compromisos financieros no pueden ahogar la posibilidad de que la Argentina vuelva a crecer. Y esto es fundamentalmente lo que yo creo que Alberto va a tener que hacer y llevar adelante con la experiencia de haber participado en la renegociación de la deuda después del 2003. Digo, con esa experiencia, advirtiendo que también esto lo dice Alberto, que no es la misma situación, porque nosotros en el 2003 asumimos ya con una deuda en default. Y reestructuramos esa deuda en default. La deuda que estaba en default era la deuda con el sector privado, con el mercado financiero, con acreedores privados. Hoy lo que tenemos
es mayormente un impacto enorme de la deuda que tiene la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, que se vence mayoritariamente en los primeros años, 2010, 2020, 2021, 22 y 23. Sí, ahí es más fuertemente. Por lo tanto, esa deuda es de imposible reestructuración en tanto montos. Lo que se puede llegar a lograr serán plazos. Mejoran los plazos como para que nosotros podamos ir pagando. Y sabiendo además que lo peor que le puede pasar a la Argentina es un escenario de default, pero bueno, en eso yo tengo mucha confianza en Alberto y en el equipo económico que él diseña, porque nos va a permitir sin ninguna duda mejorar nuestra condición externa, y no mejorarla, digamos, en el sentido de decir, tener un perfil de deuda externa que le permita al país que lo pueda cumplir. Entonces, así. Agustín, buen día. Luciana te saluda. ¿Qué tal, Luciana? Sí. Cuando se tomó la decisión Cristina tomó la decisión de hacer su candidatura junto con Alberto Fernández, vos, bueno, decidiste bajarte y hablaste sobre que la decisión que se venía tomando era distinta, lo que se venía charlando era distinto. Y mi pregunta va también para que comprenda a veces la gente que no está dentro de la política, ¿de dónde sale esta capacidad de separar lo personal de lo político en estos momentos? ¿De dónde sale esa fuerza? Contesto ahora en un minuto, simplemente hago una precisión. Yo nunca dije que se venía charlando otra cosa, dije que yo pensaba que la resolución iba a ser otra. Digamos, no, yo siempre estuve parado sabiendo la hipótesis de que Cristina podía ser candidata, y yo ya había anunciado que si Cristina era candidata yo no iba a ser candidato, pero que la segunda hipótesis que yo preveía en el caso de que Cristina no fuese candidata es que iba a haber una gran paso, en donde yo iba claramente a participar tratando de representar por historia, por discurso, por compromiso ideológico, por procedencia, el mismo espacio político que lidera Cristina. Obviamente que la decisión fue una decisión heterodoxa, por decirlo, entre estos dos parámetros, que nos sorprendió a todos, a mí también, no tengo ningún empacho en decirlo, pero rápidamente entendí que uno de los parámetros o de mis hipótesis que a mí me hacían correrme de la candidatura Cristina era candidata. No en el lugar que yo me imaginaba que iba a ser candidata, sino en el lugar de vicepresidente, pero en ese lugar de vicepresidente, colocada en el segundo término de la lista, de la fórmula, sin ninguna duda lo que estaba indicando Cristina era el lugar donde creía ella que tenía que estar el espacio político. Así que, en mi caso, que yo intentaba representar ese espacio político, no tenía mucho sentido que mi candidatura perdía sentido, digamos, ¿no? Porque estaba claro que la decisión de quien lideraba el espacio era otra, y yo a eso era lo que iba a hacer. La semana pasada yo decía que tal vez una de las cosas más interesantes de la definición de haber elegido el presidente Macri como compañero y vice a Pichetto es que terminó eligiendo a alguien mejor, que en algún punto eso era algo a destacar, porque bueno, hablaba de su incapacidad para gestionar, porque bueno, Pichetto tiene mayor volumen político, no territorialidad, pero sí volumen, bueno, y ahí había como una especie de sorpresa en cuanto a la decisión. Lo que quería preguntarte, Agustín, es si crees que Pichetto, en definitiva, después de todo este tiempo y todos estos años en donde militaron juntos, compartieron, bueno, en la Cámara Alta, en algún momento la Cámara Baja, si Pichetto, la definición que tenés es que terminó siendo el de Menem. Sí, yo el otro día cuando Pichetto lo macarteó a Axel con esto del comunista, utilicé una frase que decía algo así, que Pichetto salió del closet político ideológico, digamos, ¿no? Bueno, que con nosotros estaba en el closet. Estaba claro que aceptaba las políticas que nosotros llevábamos adelante por disciplina partidaria, porque era el presidente del bloque, porque el poder estaba en otro lugar, estaba en ese lugar, pero que en realidad su pensamiento ideológico tiene más que ver con lo que hoy expresa el macrismo que con lo que presentábamos nosotros. Entonces, este es el verdadero Pichetto. El que estuvo con nosotros estaba en el closet y expresaba políticas que eran las mismas que yo defendía,
pero en realidad no las sentía, digamos, ¿no? Las ejecutaba profesionalmente. Bueno, Estaba contenido. claro, ahora decir, ustedes recuerdan que una de las primeras declaraciones que a mí me hizo ruido con Miguel, porque la verdad que en esos 12 años de compartir roles similares, paralelos, él en la Cámara de Diputados, yo en la Cámara de Diputados, él en la Cámara de Senadores, y trabamos una relación de afecto, de respeto, de empatía, si se quiere también, digamos, ¿no? Claro, sí, son muchos años de trabajo, sí. Son muchos Sí. años de trabajo en conjunto. No pude volver nunca, desde que nos fuimos al gobierno nunca más me senté a tomar un café con Miguel, digamos, ¿no? Pero bueno, pero yo recuerdo que una de sus primeras declaraciones, después de que nosotros nos fuimos al gobierno, y donde él empezaba a votar iniciativas que tenían que ver con el oficialismo, Miguel dijo algo así como: recuperé mi capacidad de pensar. Opa. Búsquenla, Mm. googleala y pone Pichetto, recuperé mi capacidad de pensar, y seguro que está, porque la recuerdo nítidamente. Bueno, Lo que también recuperó es la rapidez, porque me acuerdo que en el debate con Cobos al final, esa noche de pura tensión, dijo, bueno, hagámoslo rápido lo que hay que hacer, y el otro día dijo, sí, me llamó el presidente y inmediatamente dije que sí. O sea que esa rapidez la volvió a recuperar también. Eso es así, digamos, ¿no? Pero me parece que ahí está esta parte también de la decisión final que tomó, digamos, ¿no? Entonces, es esto, ¿no? Agustín, bueno, buen fin de semana, gracias por hablar nuevamente con nosotros unos minutos y bueno, mucha fuerza para el final de campaña, para este tramo que es el más intenso, que ya está todo definido y la verdad que no quería hacer una pregunta sobre el tema de listas y eso, porque me parece que eso es coyuntura y lo importante es lo que le va a pasar a este país en los próximos meses y bueno, la verdad que aprovechar las preguntas en eso y no en si va a tal diputado o tal otro, a cuál lista o a tal otra. Bueno, les dejo un gran abrazo. Te mando un abrazo, Agustín. Chau, chau. Quien está hablando con nosotros era el jefe de la bancada por el FPV y Unidad Ciudadana por la Cámara de Diputados y él es el ingeniero Agustín Rossi.